Buenas noches. Ya esperamos ahí suficiente a sus compañeros. Varias habían comentado que iban a tener ahí algunas dificultades. Muerto un familiar de uno de ustedes y otros tenían hora, así que tenían médico. Así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Y vamos a empezar al tiro. Chuc, chuc, chuc. Ya, lo que vamos a ver en esta sesión, en esta oportunidad, es lo relacionado con accidente cerebrovascular. ¿Ya? Eh, ¿Han tenido ustedes alguna experiencia eh, con algún familiar, algún cercano que haya sufrido un accidente cerebrovascular para que nos puedan comentar cuál fue esa reacción, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que no se hizo, cuál fue? No sé si alguien tiene una experiencia que contar en esa área o en esta patología. ¿Hay alguien que haya tenido alguna situación relacionada con ACV, accidente cerebrovascular, o trombosis cerebral o isquemia cerebral? ¿Alguien? Yo, profe, Daniela, sí, a mi cuéntenos, ¿qué mamá pudiera ser? hace 3 años atrás le dio una CB. Újale, ya, eh, le, bueno, se sentía mal, anduvo como varios días con unos síntomas de como dolor del pecho, pero ya, no era resfrío, ya no se sentía resfriada, pero sentía como algo en el pecho. Y uno ya, de esos días que le dieron salbutamol y mi mamá es hipertensa. Entonces, ya, uno de esos días que se hizo las dos puff del salbutamol, empezó a sentirse mal, em, y en un momento me llama y me dice que sentía que se le iba, como que tenía el pecho muy apretado y ella se subía y se bajaba el cierre del chaleco, como que ya, para liberar tensión. Entonces yo le dije, no, tenemos que irnos al tiro a urgencia. Y la subimos al auto con mi pareja y la ya, llevamos al consultorio. En el ya, consultorio le hicieron una evaluación que le hicieron pararse y cerrar los ojos, subir las manos y se le caía a un lado. oh, Así ya, que le hicieron un electro ya, y, y de urgencia al hospital. ya, Em, Quedó con secuelas de un poco de memoria y un poco del habla, ya, pero es muy leve porque la llevé como, no sé, llevaba como 20 minutos con el cuadro y yo la llevé a la urgencia, entonces fue ya, súper poca secuela, pero oh, fue bastante terrible, sí, alucinaba las primeras como tres ya, semanas después de que estuvo en la casa. Tenía ya, alucinaciones, eh, delirio, ya, sí, delirios, delirio, así, a ver, mal, mal. wow. Pero sí, lo bueno es que reaccionamos rápido y la llevamos a tiempo. Ya, ¿cree usted que se sintió administrando en alguna vez primeros auxilios en ese caso? Es que en realidad no hice nada, si lo único que hice yo fue vestirla porque estaba en cama ese día, la ayudé a ¿Ya? vestirse y después la subimos al auto como pudimos y partimos. Yo no hice nada con ella. Ya, ya. Pero podría considerar, claro, a lo mejor es un poco insistente la pregunta, pero ¿podría usted considerar, Daniela, que la intervención que tuvo frente a esa sintomatología eh, podría considerarse como un primer auxilio? Yo creo que sí. Si yo no hubiese reaccionado rápido, no sería la misma historia que estoy contando. Ya, ok.
¿Ya? Interesante porque finalmente, eh, como habíamos visto, como vimos la vez pasada, muchas gracias Daniela, como vimos, en realidad hay situaciones en las cuales la posibilidad de poder ofrecer primeros auxilios propiamente tal no es como tan evidente, tan marcada, como un rol protagónico, no, simplemente hacer una clara lectura, una clara identificación de los síntomas nos permite actuar rápido, como actuó usted, Daniela, y concuerdo 100% con usted en el hecho de que acá lo más importante fue trasladarla oportunamente, ¿ya? Porque de esa manera, eh, como vamos a concluir al final de esta sesión, tiempo es cerebro. Entonces, en la medida que retrasamos el traslado, en la medida que nos demoramos o en la medida que ponemos en duda quizás la sintomatología que nos pueda referir la paciente, o en la medida que a veces nos puede quedar la duda de la sintomatología, porque a lo mejor mi mamá, mi papá, alguien cercano puede que sea un poco hipocondríaco, sí, puede ser, pero podríamos estar corriendo el riesgo, podríamos correr el riesgo de que sea efectivamente un accidente cerebrovascular, incluso con una manifestación atípica como pueden ser las alucinaciones o las convulsiones o las crisis de ausencia que podríamos quizás esperar y podríamos eventualmente y podríamos observar que el daño va aumentando gradualmente, progresivamente conforme pasan las horas. Entonces, nuevamente, así como tenemos que ser asertivos en cuanto a la identificación de condiciones críticas de riesgo vital o de secuelas potenciales graves, tenemos que afinar el ojo, tenemos que saber identificar la sintomatología para poder actuar de una manera oportuna. Así como nosotros actuamos ya anticipándonos a la jugada en el caso de encontrarnos con un paciente con un sangrado arterial y lo vemos pálido, lo vemos sudoroso, lo vemos con un pulso débil, es señal inequívoca de que esa situación va a empeorar y que probablemente urge la compresión de la arteria y eventualmente si no funciona la compresión o la oclusión, pasamos a un torniquete, pero necesitamos actuar de una manera pronta. De igual manera en el caso del óvase en adulto y el niño, tenemos que identificar si es que el óvase es leve, esperar que ocurre, o si el óvase es grave, con las manos acá, no puede respirar y tenemos que rápidamente realizar la maniobra de Heimlich. Y también con el bebé, con el lactante, tenemos que saber dónde colocar la mano acá del lactante sobre el mentón para poder afirmarle la cara, realizar las 5 palmadas, girar al paciente, realizar 5 compresiones, observar si es que el cuerpo extraño está ahí, si no sale nuevamente. ¿Hasta qué? Hasta que deje de responder. Y una vez que deje de responder, inmediatamente tenemos que avisar y empezar la reanimación. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Mi énfasis, mi enfoque es que podamos ser capaces de identificar de una manera precoz un accidente cerebrovascular para que podamos trasladarlo lo más pronto posible para evitar que la lesión siga progresando. Y esa lesión, si progresa, podríamos tener o la muerte de la víctima
o secuelas motoras, sensoriales, cognitivas mucho mayores. Entonces, vamos con esto. Vale. Compartiendo y estoy grabando. Ayer no grabé la clase, se me fue. Entonces, accidente cerebrovascular. Y tenemos que el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte. Oh, ya, chao. Oh. Entonces, es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos y en Chile, ¿ya? Y cae dentro de las categorías de enfermedades cardiovasculares, vasculares, porque hay una afectación de arteria o vena a nivel cerebral, ¿ya? Acá lo importante es reconocer este accidente isquémico, accidente cerebrovascular isquémico, para poder otorgar un tratamiento precoz y oportuno. ¿Ya? Daniela, después el manejo, me acordé al leer esta diapo, ¿sabe usted o recuerda usted cuál fue el manejo? ¿La llevaron a la urgencia? ¿Le hicieron un escáner? ¿Le hicieron fibrinolisis o administraron un tratamiento fibrinolítico? ¿Recuerda usted eso? No, en realidad no me informaron mucho porque como estábamos en pandemia, saliendo de pandemia en ese tiempo, Ah, no, ya. no me hablaba mucho los doctores y no podía entrar a verla. Ya, ya, me parece. Gracias, Daniel. Y acá, como dice, es fundamental que la población pueda educarse. ¿Educarse en qué? ¿Educarse en qué consiste el tratamiento fibrinolítico? No, o puede que sí. ¿Educarse en cuál es el sistema arterial cerebral del cerebro? En conocer la anatomía de la irrigación cerebral, arteria cerebral media, posterior, anterior. No, nada de eso. ¿En qué es necesario educar a la población? En poder reconocer la sintomatología que podría presentar un paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular, pero no solo identificar, sino que también conocer cuál es la cadena de supervivencia. ¿Ya? Ya. Eso, eso. No. Entonces, un accidente cerebrovascular sucede. Acá siempre es gráfico llevarlo a ejemplos bien burdos. Por ejemplo, una manguera a la cual se produce una obstrucción, ¿ya? Yo tapo esa manguera con algún objeto, con alguna eh, piedra, lo que sea. ¿Qué va a pasar con la sangre que va en esa, si la sangre va en esa dirección? ¿Qué va a ocurrir? Si tenemos una oclusión acá, ¿qué va a ocurrir? No va a llegar sangre hacia la estructura cerebral, en este caso, que está acá. ¿Por qué? Porque hay una oclusión. Se ocluyó la arteria que lleva la sangre cargada con nutrientes y cargada de oxígeno. Se interrumpe el suministro de nutrientes y de oxígeno. Por tanto, la neurona no tiene los elementos o los sustratos, por así decirlo, para producir la energía que le permite funcionar, ¿ya? Entonces, cuando hay una oclusión del flujo sanguíneo, vamos a estar en presencia de un accidente cerebrovascular o lo que antiguamente llamaban un ataque cerebral o una apoplejia, ¿ya? O un infarto cerebral. Entonces,
Claramente el cerebro es altamente dependiente del oxígeno y de la glucosa. Por eso es altamente importante o sumamente importante que ese suministro de oxígeno y de sangre no se vea interrumpido. Y si es que se llega a producir, si es que llega a ocurrir, si es que llega a ocurrir una obstrucción, pueda rápidamente restablecer el flujo. ¿A través de qué? De técnicas o el tratamiento fibrinolítico, ¿ya? O trombolítico, ¿ya? ¿Y qué pasa si las neuronas, el tejido cerebral no recibe oxígeno ni nutrientes que están distribuidos en la sangre? Las células cerebrales, las neuronas, van a experimentar la muerte, y si se muere un grupo de neuronas que controla una función específica, va a generar un daño permanente, ¿ya? Por ejemplo, si se me mueren las neuronas que controlan el procesamiento de la información visual, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Exacto, va a ocurrir una ceguera cortical. ¿Qué pasa si se mueren las neuronas encargadas de producir el control de la mano? Todas las neuronas que están ubicadas en una región específica del cerebro y que controlan la presión de la mano, si esas son las neuronas que se mueren, vamos a tener dificultad para poder generar presión, movimientos fraccionados y movimientos finos, motricidad fina. ¿Qué pasa si se me mueren las neuronas que me ayudan a determinar el tipo de sensación que tengo, que estoy sintiendo? La localización del estímulo táctil. ¿Qué pasa si se me mueren esas neuronas? Probablemente no voy a poder procesar esas sensaciones. Como decía la compañera también, ¿qué pasa si tengo un infarto en aquella estructura del cerebro encargada de la memoria? ¿Qué va a ocurrir? Probablemente tenga graves alteraciones de la memoria. ¿Qué pasa si tenemos un infarto a nivel frontal, donde están alojadas funciones cognitivas como la atención, como el control inhibitorio de los impulsos? ¿Qué va a ocurrir si se me mueren esas neuronas? Probablemente voy a tener inatención y pobre control de impulsos. Entonces, dependiendo dependiendo de la arteria afectada, vamos a tener una afectación de regiones cerebrales específicas que tienen a su cargo funciones específicas. Eso quiero que les quede claro. ¿Por qué? Porque cuando un paciente experimente un accidente cerebrovascular, probablemente puede que sea una presentación típica, que es como la que vamos a ver a continuación, en donde hay caída de la boca, acá asimetría facial, eh, pérdida de la movilidad del brazo, pérdida de la destreza, se le caen los objetos o pierde también el equilibrio, se cae. Ok, si tenemos ese tipo de presentación, uno podría pensar de que hay una afectación de regiones que controlan tanto la sensibilidad como el movimiento. Pero pueden haber otros síntomas que podrían dar cuenta, por ejemplo, como les hablaba previamente, de un infarto cortical occipital. Y en la región occipital, por ejemplo, está el control de la visión. Mire, acá, pum, 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 pum. ¿Dónde está?
¿Cómo salió acá? Ahí. Acá. Por ejemplo, fíjense, ¿alcanzan a ver esta imagen? Sí se ¿La ve, alcan- sí ¿Sí se se ve? ve, sí se ve. Fíjense. Entonces, es sumamente importante que podamos reconocer cuáles son los síntomas que está presentando el paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos una alteración en antes, la corteza frontal, específicamente la corteza motora, es la encargada de los movimientos voluntarios, de la coordinación. Y después tenemos, esta sería esta parte de la corteza frontal. Acá están los lóbulos. Acá está, aquí un poquito más abajo están los ojos. Esto sería anterior y esto sería posterior. Entonces, la región anterior, en la región frontal, la que está directamente acá en su frente, está la corteza motora encargada de los movimientos, de la fuerza, de la aprehensión, de los movimientos coordinados. Por tanto, si tenemos una isquemia, un infarto en esta región, ¿qué va a ocurrir? Acá tenemos, como se ve, encargada del movimiento voluntario, coordinación y control motor. Pero si se me mueren las neuronas ubicadas en la corteza motora, ¿qué voy a tener? Una alteración del movimiento voluntario, de la coordinación y del control motor. Así. ¿Qué otra estructura también tenemos acá? Tenemos una área que se llama área de Broca, que es la encargada de la articulación del lenguaje, no de la comprensión del lenguaje. Entonces, si tenemos un infarto en esta región, ¿qué vamos a observar? Una alteración una forma de hablar, una voz mucho más arrastrada, pero que se entiende, ¿ya? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver después. Y todas estas funciones a nivel frontal están ubicadas en la corteza motora y en la corteza o el área de Broca. También tenemos una área prefrontal que es encargada de la regulación de la conducta. Entonces puede que una manifestación o un síntoma pueda ser, no sé, desinhibición o alucinaciones quizás. ¿Por qué? Porque probablemente la área que se está afectando sea el lóbulo frontal. Y acá, mire, fíjense, acá en la región occipital tenemos las neuronas que controlan los estímulos visuales. Entonces, si tenemos un infarto en esta región, ¿qué va a ocurrir? La Bárbara de la Guarda entrando como dos veces. Entonces, ¿qué va a ocurrir si tenemos un infarto en esta región donde están ubicadas las neuronas que procesan los estímulos visuales? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener una ceguera central. ¿Y qué pasa? Pasa lo mismo acá con la región temporal, la región que está cercana al pabellón auditivo, un poquito más por inferior. ¿Qué pasa con con ese grupo de neuronas? ¿Qué pasa si tengo un infarto a nivel temporal? ¿Qué va a ocurrir? Probablemente, como esa región controla los estímulos auditivos, procesa los estímulos auditivos, vamos a tener una sordera central. Y si tenemos una infarto en la región parietal, en esta zona de amarillo, ¿ya? Esta área es la encargada de procesar los estímulos sensoriales. Por tanto, si tengo una lesión en la región parietal, voy a tener dificultades para localizar las sensaciones. Voy a tocar al paciente y no va a sentir absolutamente nada, ni siquiera va a poder identificar qué parte de la mano le estoy tocando. ¿Por qué? Porque esa área es la encargada de llevar a cabo esa función. Entonces, es necesario poder entender esto. ¿Por qué?
porque dependiendo de los síntomas que podamos observar en un paciente, uno podría asumir el desarrollo o la existencia de una oclusión de una arteria de una región específica del cerebro y que está afectando una región del cerebro también específica. Si un paciente, ustedes lo ven, y no logra caminar, pierde el equilibrio y además tiene un lenguaje esbrioso, como curado, como borracho, si no hay ninguna otra explicación, ustedes podrían estar en presencia de un accidente cerebrovascular que está afectando la región frontal. Si de repente una persona queda ciega de la nada o ve puros puntitos y no recupera, sin causa aparente, sin golpe, sin nada, probablemente puedan estar en presencia de un infarto a nivel occipital que está afectando las neuronas que procesan los estímulos visuales y podría estar presentando una ceguera central, al igual que una sordera central. Entonces, interesantísimo, muy interesante. Volvemos acá. Entonces, dependiendo de la región que se vea afectada, vamos a tener un deterioro, por así decirlo, sí, deterioro o una secuela. Vamos a tener una secuela dependiendo de la región cerebral afectada, ¿ya? Po- Entonces, al igual que en el grupo de ayer, finalizamos la clase y les pregunté las 8D y en realidad nadie se acordaba. Pero ya es algo que uno debe estar familiarizado. Por ejemplo, la detección. ¿Estamos en presencia de un accidente cerebrovascular? Vamos a llamar al número de emergencia. Ahora, eso va a depender si es que no podemos trasladarla o probablemente secundario al accidente cerebrovascular puede que sea tan masivo que pueda generar algún compromiso de conciencia y en ese caso no vamos a poder trasladarlo. ¿Ya? Lo que sí es importante es el rápido traslado a un servicio de emergencias médicas. ¿Ya? Allá van a realizar el triage, van a realizar la evaluación, la recolección de datos, van a tomar la decisión de cuál va a ser el tratamiento óptimo y si es que ese tratamiento óptimo, y ese tratamiento óptimo va a depender del tiempo que ha transcurrido el accidente cerebrovascular y del tipo de accidente cerebrovascular. Y la idea es poder trasladarlo a una unidad de accidente cerebrovascular o de ataque cerebral, ¿ya? Pero eso ya es más a nivel hospitalario. Acá es clave que traslademos rápidamente al paciente a un servicio de urgencia. ¿Ya? Ahora, en el caso de la compañera, lo llevó a un SAMU, creo. ¿SAMU? ¿SAPU? SAMU. Un CESFAM, no recuerdo. Era un Pero CESFAM. spam, pero ahí rápidamente tienen que llevarlo a un centro de urgencia, a un servicio de urgencia. ¿Para qué? Para que toda la cadena de eventos, de requerimientos, de procedimientos garantizados por el auge puedan ser llevados a cabo. Y mientras antes llegue a la urgencia, mucho mejor. Mientras antes le puedan hacer una tomografía axial computada, mejor. ¿Por qué? Porque mientras antes tenemos un TAC de cerebro, más pronto vamos a saber si es que ese accidente cerebrovascular es isquémico o es hemorrágico. Y si es isquémico, es candidato para poder ser sometido a un tratamiento fibrinolítico.
o a una trombolisis. ¿Y por qué es importante también identificar si es que el accidente cerebrovascular es hemorrágico? Porque habría que ir en busca de la causa de ese accidente hemorrágico. Y ese accidente hemorrágico puede ser por una malformación arteriovenosa a nivel cerebral o un aneurisma, que es una verdadera cereza que se rompe y empieza a salir al espacio subaracnoideo, un espacio virtual por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. O puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico hipertensivo. Y ahí la clave, el manejo es bajar la presión arterial. Pero en los otros es necesario que sea clasificado. El accidente cerebrovascular tiene que ser clasificado en isquémico o hemorrágico porque eso determina en gran, o sea, casi, no, determina el manejo médico e incluso manejo quirúrgico si es que es necesario eh, operar ese aneurisma, esa cerecita que se rompe y por donde empieza a salir sangre, o si es necesario realizar una extracción del cráneo, realizar una craniectomía descompresiva para poder disminuir o para poder crear espacio para disminuir la presión dentro del cerebro, la presión intracraneal. Entonces, es necesario, es importantísimo que los pacientes puedan ser trasladados lo antes posible a un servicio de urgencia. Ahora, si están muy lejos, la idea es poder, como hizo su compañera, al lugar más cercano, lugar médico más cercano. ¿Para qué? Para que lo puedan trasladar y puedan efectivamente aplicar todo lo que está garantizado por AUGE. Y una vez en la urgencia, una vez en el hospital, se lleva a cabo el TAC, tiene que ser evaluado por un neurólogo. Acá estos son tiempos que sería ideal que estos tiempos se cumpliesen. ¿Por qué? Porque de esa manera podríamos identificar rápidamente el tipo de ACV, de accidente cerebrovascular, y poder intervenir o aplicar un tratamiento óptimo para restablecer el flujo sanguíneo cerebral y evitar que las neuronas de una región específica se mueran. ¿Ya? Sabemos que estos minutos, estos tiempos especificados acá son lo ideal, pero a veces lamentablemente no se cumple, ¿ya? Y como les decía, es importante poder llevar al paciente lo más pronto posible al servicio de urgencia. ¿Para qué? Para poder iniciar el tratamiento fibrinolítico si es que el accidente cerebrovascular es isquémico y la ventana que tiene desde la aparición de los síntomas hasta el tratamiento fibrinolítico tiene que ser de un lapso de 3 horas. Mientras más tiempo pasa, mientras más avanzamos de esas 3 horas, la cantidad de tejido cerebral que va sufriendo muerte definitiva, un daño irreversible, es mayor. Y por tanto, la secuela motora, sensitiva, cognitiva, la ceguera va a ser más grave, la sordera puede llegar a ser más grave, la incapacidad para poder hablar va a ser más grave, la incapacidad para poder manipular objetos con la mano va a ser mucho más grave. Por eso, como primer auxilio que nosotros podríamos ofrecer en este tipo de situación, es una identificación de la sintomatología y un rápido traslado y siempre atento a lo que ya hemos venido hablando, lo que hemos venido hablando.
atento al nivel de conciencia, si es que no responde, si es que responde al estímulo verbal, al estímulo táctil, al estímulo doloroso, y si es que está respirando o está respirando normal, o si está jadeando, o si está en gasping. Si es que no tiene pulso, el pulso es débil. Ojo con eso porque además de sufrir un accidente cerebrovascular, podría llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio. Y ahí claramente la prioridad no va a ser el accidente cerebrovascular, sino que va a ser el sacarlo del paro cardiorrespiratorio a través de compresiones cardíacas y respiraciones. ¿Ya? Así que la idea es que el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el ingreso quizás hasta recibir el tratamiento fibrinolítico puede ser en un lapso de 3 horas. ¿Ya? Acá en realidad es para poder, es más bien un manejo hospitalario que difícilmente uno podría llegar a realizar como primeros auxilios. No podríamos quizás administrar oxígeno, pero sí esto podríamos realizar, una evaluación prehospitalaria del accidente cerebrovascular. Y otra cosa que podríamos hacer también es determinar la hora de inicio de los síntomas. ¿Ya? Porque el triage lo van a hacer en el servicio de urgencia. Lo que sí también podríamos hacer es avisar al hospital para que pueda ser trasladado a un centro que tenga un tomógrafo, donde se pueda realizar una tomografía axial computarizada, ¿ya? Y esto también, comprobar la glucosa si es posible. eh, Eso ya más a nivel hospitalario. Por más que podamos, interesante eso, porque podríamos tener un hemoglucotés en la casa, sí, de hecho lo tienen, pero no sé si sería, o también podría. Claro, me pongo a pensar en que a lo mejor el compromiso de conciencia puede ser por una hipoglicemia, ¿ya? En donde podríamos quizás pinchar el dedito, obtener la muestra de sangre, colocar la cintita, encender y ver cuál es el nivel de glicemia en la sangre. Puede ser, pero cuando el compromiso de conciencia no es tan marcado y están los otros síntomas que podrían hacernos pensar de que es un accidente cerebrovascular, prefiero trasladarlo para que pueda ser atendido en el servicio de urgencia. Yep, acá igual, administrar oxígeno, no, poner un acceso intravenoso, una vía venosa, tampoco, nivel de glucosa, no, esto ya es más bien manejo hospitalario en el servicio de urgencia, ¿ya? Al igual cosa que acá, nuevamente. Acá lo importante es establecer la hora de inicio de los síntomas. ¿Para qué? Para poder ver si es que está dentro del tiempo en que se puede realizar una trombolisis. Porque si lleva más de 3, 4, 6 horas, no podría no ser candidato a un accidente cerebrovascular porque el daño ya va a ser irreversible y ya difícilmente vamos a poder rescatar esas neuronas que estaban a medio morir saltando inmediatamente post la oclusión del vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y claro, y acá era lo que les decía, que es sumamente importante que puedan realizar un escáner de cerebro. ¿Para qué? Para poder identificar si es que el accidente cerebrovascular es hemorrágico o
no hemorrágico, por tanto isquémico. ¿Por qué? Porque haciendo esa distinción vamos a poder aplicar tratamiento fibrinolítico, ¿ya? Un tratamiento trombolítico, ¿ya? ¿Para qué? Para poder destruir el trombo que está ocluyendo la arteria cerebral y que impide el correcto flujo sanguíneo hacia la región cerebral que está siendo afectada, ¿ya? Y acá en realidad eso es lo más importante, ¿ya? En esto no tenemos mucha injerencia, sino básicamente para poder entender cuál es el procedimiento que se lleva a cabo a nivel hospitalario. Y eh, también podría servir, pensando, yendo un poco más allá como usuario, quizás para eh, ya lo voy a decir igual, ponerse en cierta medida un poco más pesados al momento de exigir en cierta medida los derechos de nuestros familiares. Eh, a veces puede que no ocurra o no se lleven a cabo todos los procedimientos que deben y ahí uno efectivamente, uno podría exigirlo. O sea, si es que se han visto tantas cosas en donde hay una sospecha razonable de un accidente cerebrovascular y no por un tema de carga asistencial o incluso negligencia misma, no se realiza el escáner. No se realiza el escáner. Y después cuando realizan el escáner se dan cuenta de que, oh, sorpresa, era un tremendo accidente cerebrovascular y ya desde que llegó ya habían transcurrido 4 horas, 5 horas, o el escáner del hospital estaba malo y no había forma de poder trasladarlo a un centro en donde sí tenía un TAC normal, ¿ya? Pero eso a veces puede ser un poco triste por el hecho de que, claro, en algunos centros hospitalarios, eh, puede demorar más de lo que debería. Y de esa manera, ustedes también pueden quizás exigir quizás la realización de los procedimientos. ¿Para qué? Para que puedan acelerar el proceso, ¿ya? O si no, piden el nombre del jefe, ¿no? Es la mejor forma de poder acelerar ahí algún procedimiento, ¿ya? O voy a llamar a la tele, ¿ya? No, es broma. Así que eso, ¿ya? La idea es que podamos, en suma, poder trasladar al paciente lo más rápido posible, ¿ya? Al servicio de urgencia, ¿ya? Y Marcial, acá, dígame. a nosotras nos pasó ese día que cuando le llevamos al hospital, en- no la querían atender como rápido porque le preguntaron a ella en qué horario le había empezado los síntomas. Y como ella Ya, estaba muy ida, contestó una ya. hora que no tenía nada que ver con la hora y para ellos ya habían pasado como 3 horas. Oh, Entonces no la querían mandar como para otro lado, decían que ya no era, que estaba como fuera del tiempo o algo así, ya. pero menos mal que los paramédicos me habían preguntado mucho y los paramédicos no se movieron de ahí hasta que la atendieron y les dijeron que no, que estaban equivocados, que esa no era la hora, que tenían que atenderla, que venía dentro del horario, hasta que le hicieron caso a los paramédicos y ahí la atendieron. Sí, yo creo que esto, claro, es lamentable y claro, y a veces tiende a ocurrir en... claro, no quiero mencionar eso, lo voy a mencionar después. Pero sí, lamentablemente sigue siendo distinto, aunque uno no hay por qué temer decir eso, pero claramente, si bien hay hospitales que funcionan perfecto, que funcionan como relojitos,
también a veces hay vicios establecidos o negligencias que a veces en la clínica no ocurren. Entonces, ahí es cuando se genera ahí un conflicto, pero yo creo que no estamos acá para poder arreglar el sistema público, solo para poder educar a la población como ustedes. ¿Para qué? Para que al momento de ver esa sintomatología sepan y tengan claro qué es lo realmente importante. Inicio de síntomas. ¿Qué síntomas? Tales síntomas. Ah, ya, ok. Es sugerente de accidente cerebrovascular, sí o sí. Vamos a ver también una escala que a ustedes les puede servir para poder, al momento de llevar a un familiar, a algún cercano al hospital, oye, yo apliqué esta escala y esta escala me dice que está sufriendo un accidente cerebrovascular. Ahora, si tú no la quieres atender, dime tu nombre. ¿Por qué? Porque si a mi mamá le llega a pasar algo y, y ahí tele nomás, tele. Así que sí, yo creo que esta instancia en donde probablemente no vamos a poder quizás ofrecer un primer auxilio como en un paro cardiorrespiratorio o no sé si me explico cuando hago esa distinción entre una hemorragia, un accidente cerebrovascular o una fractura. En realidad no es mucho lo que podemos hacer salvo inmovilizar, calmar al paciente, ver si es que la fractura fue expuesta, cubrirla con algo. No es mucho lo que podemos hacer. Acá tampoco es mucho lo que podemos hacer, pero sí el énfasis, el foco debe estar en la identificación del cuadro. ¿Ya? Así que eso. Chu, chu, chu. Entonces acá. Punto. Entonces acá vamos a ver si es que el paciente está dentro de las 3 horas y si es que además es un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, va a ser un candidato para poder realizar esta trombolisis. ¿Ya? Este es un fármaco, activador de plasminógeno recombinado, ¿ya? Y son especificaciones que en realidad escapan del objetivo de este curso, ya más médico. Y si es que el paciente no es candidato para trombolisis, van a administrar estos medicamentos en dosis específicas, ¿ya? Y la idea es poder seguir monitorizando al paciente para ver si es que el deterioro aumenta, el déficit aumenta o disminuye. Interesante. Otra cosa que es relevante, no tan solo identificar el inicio o la hora de los síntomas, no es tan solo, también es importante, de nuevo, no es, no, es importante considerar el inicio de los síntomas, es importante considerar el tipo de síntomas y otra cosa que me acordé en este punto es cómo van evolucionando los síntomas. Importante, porque si el paciente en principio tenía solamente una torpeza de mano, ya que puede ser, y mientras vamos a la urgencia, ese deterioro de la movilidad de la mano se ha ido extendiendo y ahora ya no puede mover el codo, ojo, es señal de que el accidente cerebrovascular está evolucionando. ¿Y qué pasa si después, cuando llegamos a la urgencia, compromete también la cara y se observa esta asimetría? Ojo también. Y esa información es súper relevante que lo puedan compartir con el médico al momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque eso da una idea al médico, al facultativo, de cuáles pueden ser las características claro, cuáles pueden ser las características del accidente cerebrovascular.
O puede ser al revés. En un principio tuvo compromiso facial, asimetría facial, no podía mover el brazo y no podía mover la pierna. Pero mientras lo trasladaban, esa sintomatología comenzó a disminuir. Uh, Quiere decir que ese accidente cerebrovascular o esa oclusión de la arteria pudo se pudo haber revertido a través de procesos trombolíticos propios, innatos, pero sí pueden dejar en evidencia que existe una enfermedad vascular que tiene que ser tratada, por ejemplo, altos niveles de colesterol, y podríamos también contribuir a que no vuelva a ocurrir ese evento más adelante. ¿Ya? Es altamente probable que aquellas personas que sufrieron un accidente cerebrovascular puedan sufrir otro. ¿Ya? Por eso los dejan con tratamiento con aspirina, claro. ¿Ya? Acá es interesante porque nos hablan de los tiempos. Y acá, claro, si bien no nos vamos a aprender todos estos tiempos, claramente no, lo que a nosotros nos incumbe o nos debería o deberíamos aprender de que ante la aparición de los síntomas tengo que llevar al paciente lo más pronto posible a un servicio de urgencia. Eso y nada más. Nada más. Nada más. No vamos a tratar de darle una agüita de manzanilla. Vamos a tratar de... No, nada de eso, sino que traslado, traslado, ¿ya? Y obviamente consignando, hay que consignar el horario de inicio de los síntomas, el tipo de síntomas, si es que va evolucionando el deterioro neurológico, motor, sensitivo, visual, auditivo, cognitivo, pero esto ya ocurre a nivel intrahospitalario y ahí tienen que determinar si es que, si es que bueno, le hacen un TAC, si es que el TAC es isquémico, hemorrágico, si es que es isquémico, tratamiento fibrinolítico y así. Break, ¿qué les parece? Hagamos una pausa para poder meternos de lleno después en en los síntomas. ¿Ya? Sí. ¿Estamos? Vamos Sí, profe. a... No voy a detener la grabación porque se me olvidó grabar la segunda parte. Todavía, ahí estoy. Ya, Maribel, ya están puras chicas nomás, puras mujeres. Muy bien, muy bien. Ya, así que nos vemos en 10 minutitos. Yo tengo las 21:05, así que pongo el timer y nos vemos. ¡Pup! Ahí está.
Ya, volvemos. Compartir. Y acá. Ah. Ay, me quedó todo chueco aquí. Ay, se va para abajo. Ya, estamos acá entonces. Volvimos, hemos vuelto. Sí, profe. Ya, buenísimo. Ya pues, entonces, vamos a ver cuáles son estos signos que nos podrían indicar la existencia de un accidente cerebrovascular. Pop. Ya, empezamos. Debilidad o adormecimiento repentino de cara, brazos o piernas, especialmente de un lado del cuerpo. Eso es lo que eh, generalmente se utiliza el concepto de hemicuerpo. Tenemos el cuerpo y tenemos la mitad del cuerpo derecho, la mitad del cuerpo izquierdo. Un hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo. ¿Ya? Entonces, si de repente observan o alguien les refiere que tengo una debilidad o adormecimiento de cara, de un lado de la cara, del brazo derecho, la mano derecha, brazo, antebrazo, mano, dedos, y además la extremidad inferior derecha, es que probablemente estemos en presencia de un accidente cerebrovascular, y si es el lado derecho, probablemente el lado izquierdo es probablemente el lado izquierdo, o es así sería, lado izquierdo estaría siendo afectado por un accidente cerebrovascular, ¿ya? Ahí está la regla del lado opuesto. Por ejemplo, si tengo una afectación de mano, brazo, todo el hemicuerpo izquierdo, quiere decir que probablemente el accidente cerebrovascular esté ocurriendo en el hemisferio, en alguna región del hemisferio derecho. Cruzan las fibras que controlan los movimientos, las sensaciones y todo eso. Ya hay una decusación, decusa, se cruzan las fibras, y por eso cuando tenemos un daño en el lado derecho, quiere decir que el lado izquierdo es el que está siendo afectado. ¿Ya? ¿Qué más? Podría eventualmente aparecer confusión repentina. ¿Ya? Podría, y esto también, como lo vamos a ver a continuación, podrían haber problemas, pueden existir dificultades para hablar o entender el lenguaje, ¿ya? Podría existir problemas de la visión. Recuerden que si existe un infarto a nivel de la región occipital, en la región occipital, es ahí donde están las neuronas que procesan los estímulos visuales. Por tanto, podría ocurrir una alteración de la visión, una ceguera central. Podríamos tener problemas para caminar, ¿ya? Podríamos tener mareo o pérdida del equilibrio, de la coordinación, en el caso de accidentes cerebrovasculares en esta región. Miren, acá, acá. A veces los accidentes cerebrovasculares pueden ser occipitales, ¿ya? Y por tanto afectación de la visión. A veces pueden ser parietales,
con síntoma característico, alteración de la sensibilidad, ¿ya? O pueden ser frontales, como síntoma característico, la alteración del movimiento. O puede ser también un infarto o un compromiso a nivel temporal, con problemas para la audición y también para la comprensión del lenguaje. Pero también existen, aunque menos frecuentes, infartos cerebelosos. Cerebeloso, esta estructura que está bajo en la base del cerebro, se llama cerebelo, ¿ya? Y participa activamente en todo lo que es equilibrio y aprendizaje, ¿ya? Y a veces, ¿y por qué me acordé? Porque puede existir alteraciones del equilibrio mucho más evidentes de las que podría existir cuando simplemente tiene una alteración de la corteza motora. Puede efectivamente existir un infarto a nivel cerebeloso o incluso más podría existir un infarto a nivel de troncoencéfalo. Y ahí son palabras más, la gravedad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el troncoencéfalo están aquellos centros que regulan la frecuencia cardíaca, la respiración. Y si tenemos muerte de aquellas neuronas, podríamos eventualmente caer en una muerte cerebral, ¿ya? Eso y nos vamos para acá. Acá. Entonces, signo mareo, mareo o pérdida del equilibrio o incoordinación. ¿Ya? Acá es necesario hacer una aclaración. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les había dicho, ¿qué pasa si hay una persona que refiere hoy tengo un dolor opresivo en el pecho irradiado al brazo y también a al brazo izquierdo y también a la mandíbula izquierda? Y tengo una sensación inminente de muerte. ¿Qué pensarían ustedes? Sí, infarto. ¿Qué pasa si se enfrentan a un paciente que dice que, que está con una hemorragia y que eh, y que además está pálido, está sudoroso, está frío? Ustedes inmediatamente pensarían en que ese paciente está cursando con una hemorragia y que perfectamente podría estar llegando al choque hipovolémico. Pero acá hay otra condición. ¿Y por qué menciono lo anterior? Porque existe un accidente cerebrovascular hemorrágico que se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué ocurre en la hemorragia subaracnoidea? Hay una ruptura. A ver, que me lo mire. Chu, 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 chu. Oh, aracnoidea, ya. Oh. Y, por ejemplo, aneurisma, por aneurisma. Por aneurisma rod. Esto es un aneurisma, verificando si soy humano, claramente que lo soy. Esto sería un aneurisma sacular. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en aquellos pacientes que a veces, no, que tienen hipertensión arterial y a veces tienen una debilidad de la pared arterial, producto del envejecimiento, producto del uso continuo de anticonceptivos? ¿Ya? A veces las paredes tienden a adelgazarse y existe la posibilidad de observar estos aneurismas saculares. ¿Y qué pasa cuando cuando sube la presión arterial por ese motivo? ¿Qué pasa? Aumenta la presión acá, aumenta, 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 y de repente
se rompe. ¿Y qué ocurre? Genera estos casos. Y es súper terrible por el hecho de que la sangre, no te quiero a ti, no te quiero a ti, la sangre, ¿ya? Esta sería, es una forma de poder diferenciarlo, pero esto es una hemorragia intracerebral, esto sería un hematoma epidural, y esto es, Fernanda, admitir, y esto es un hematoma subdural. Pero en el caso de la hemorragia subaracnoide, no me la bueno, ahí están aplicando un clipaje. Están clipando, clipaje quirúrgico de una neurisma gigante. Y el abordaje va a depender mucho de la ubicación, ¿ya? Pero ahí no es tan claro. Po. Acá, este puede ser un registro aracnoide. Entonces, claro, la sangre se empieza a acumular en el espacio subaracnoideo, que es un espacio virtual. Entonces, ¿por qué llego hasta acá? Porque a veces los pacientes, y es síntoma característico, si alguna persona en algún momento de su vida, que no es jaque cosa, que no tiene dolores de cabeza frecuentes, y si es que esa persona les dice, tengo un dolor de cabeza severo y lo puedo considerar como el peor de mi vida, Eh, profesor, eh, ¿ya? profesor, disculpe que lo interrumpa, es cierto. Dígame. eh, lo que usted está hablando es cierto, de ese síntoma característico del dolor fuerte, pero muy fuerte de cabeza, porque cuando, que en paz descansa mi mamá, le dio un derrame, pero de este tipo. Y Ah, ese fue una de las principales como síntomas que ella sintió y que reflejó y que nos dijo, bueno, le dijo más que todo a mi papá y a mis hermanos que estaban ahí con ella, me duele ya. mucho la cabeza, pero es un dolor terrible. Ella no lo sabía ni describir. De hecho, Wow. cuando presentó ese fuerte dolor, mi papá le dice, bueno, pero tómate una pastilla, sí. Entonces ella le hizo caso, se la tomó, fue a acostarse porque también le dijo eso, pero voy a acostarte, reposa un poco. En eso no pasaron ni unos minutos cuando ya empezó a sentir como mareos, náuseas, vómitos, fue al baño. Cuando fue a vomitar, no pudo porque en ese momento se desvaneció completamente. Y allí fue donde la atendieron Oh, y se la llevaron y bueno, no, ¿para qué decirle más si no hubo caso, pues no hubo manera de sacarla de allí? wow. Sí, tal cual. Es el peor dolor de cabeza de mi vida. Y claro, esto es mortal porque dependiendo de la ubicación de la arteria, dependiendo de la ubicación del aneurisma, a veces es imposible poder acceder a él. Ya a veces si es más periférico, o podrían eventualmente hacer un abordaje, no sé, por parietal, por temporal. O a veces existe también la posibilidad de realizar un tratamiento endovascular para colocar un coil que se llama para poder excluir de la circulación al aneurisma. Pero esto en minutos, el sangrado puede ser tan masivo que puede acumular demasiada sangre en el espacio subaracnoideo que rodea todo el cerebro y puede empezar a comprimir el cerebro a tal punto de que empieza a desplazar el cerebro hacia abajo. Y ahí aparece el concepto, probablemente puede que sea muy técnico, pero el paciente se puede enclavar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas estructuras que están ubicadas en tronco comienzan a ser empujadas hacia abajo, hacia el cráneo, ¿ya? Y como no puede pasar, empieza a comprimirse.
Y como en el tronco encéfalo están las estructuras encargadas de regular los centros autónomos, sí, autónomos, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, comienza a descender la presión arterial, descender la frecuencia cardíaca y comienza a disminuir la frecuencia respiratoria. Y en cuestión de minutos puede sangrar. ¿Y por qué es importante? Y en cuestión de minutos puede morir. ¿Por qué es importante trasladarlo rápidamente? Porque se puede observar, se puede disminuir la presión arterial, hay medidas específicas mientras se realiza el escáner, mientras se contacta al neurocirujano, mientras se puede hacer algo, ¿ya? Pero es una situación gravísima. Por eso, nuevamente, ¿qué, puede- ¿qué primeros auxilios podríamos llegar a ofrecer a un paciente que está cursando con una hemorragia subaracnoidea? Ninguna, salvo que podamos identificar muy bien los síntomas para poder trasladarlo y para que finalmente una vez en el centro hospitalario puedan tomar las medidas adecuadas. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí agregan una condición crítica más. Si un paciente refiere un dolor de cabeza como el peor de su vida, y claro, y usted agregó, Dalia, otros elementos. Si empieza, claro, como empieza a aumentar la presión dentro del cráneo, comienzan a manifestar náusea, mareo, vómitos y claro, y es señal de que la cosa no va para nada bien. ¿Ya? ¿Y dónde está? Ahí está. Esto está bueno. Existen los aneurismas cerebrales ustedes no, ustedes no. Ahí está. Oh, ahí está. Y generalmente ocurren las bifurcaciones de la arteria cerebral, una rama para allá y la otra rama que sigue su dirección. Y es en esta zona en donde ocurre la formación de estos aneurismas. ¿Y cuál es la solución? El tratamiento, si es abordaje quirúrgico, le colocan un clip y ahí esto se llamaría excluir de la circulación de sangre al aneurisma, aunque también podría ser con coils. Chu, 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 chu. Chuc. No, hasta ahí llega con aneurisma roto, coils. Y ahí le colocan, ¿dónde está el coils? Este. Pop. Es muy entretenido. Yo hice mi tesis de esto. Manejo kinésico en la etapa aguda de la hemorragia subaracnoidea. Interesante. Entonces, acá tenemos el clip que habíamos visto previamente. Pu, pu, y acá tenemos el coils al interior del aneurisma y esto después se coagula, se electrocoagula. ¿Ya? Así que interesante. Entonces, y claro, el tema es que esto es bomba de tiempo, porque vaya a saber uno si uno tiene un aneurisma o no, po, hasta que se revienta nomás. Así que hay que ver ahí, nada, yo creo que, claro, sería ideal que uno pudiese realizarse, a ver, como un examen preventivo, por favor, hágame una angioresonancia cerebral para poder ver si es que tengo algún aneurisma. Ah, ya, puede ser, pero sería a veces buenísimo poder contar con los recursos suficientes como para poder identificar si es que tenemos alguna alteración a nivel cerebral que en algún momento se pueda reventar y podamos quedar secuelados de por vida. ¿Ya? Eso, interesante. Volvemos. Entonces, ahí está, la cefalea
cefalea grave, repentina, sin causa conocida. Ojo con eso, acuérdense. Cefalea intensa, distribuida en toda la cabeza, ¿ya? Un dolor no, porque a veces hay unas cefaleas que son más localizadas, más frontales, pero acá la cefalea es así como si estuviesen apretando la cabeza, así que y es la peor de la vida y asociada, como decía Dalia, a otros síntomas como náuseas, vómitos, cefalea, hasta finalmente llegar al compromiso de conciencia. Si hay algo que tienen que aprenderse, es esto, muchachas. Escala prehospitalaria de la CB de Cincinnati. Entonces, ¿cómo saber si un paciente tiene o está cursando con un accidente cerebrovascular? Escala de Cincinnati. Ah, ya, pero ¿qué trae la escala de Cincinnati? ¿Qué evalúa la escala de Cincinnati? Parálisis facial, descenso del brazo, habla anormal. Entonces, ¡pum! La sensibilidad, o sea, la capacidad para poder efectivamente detectar un accidente cerebrovascular es del 59%. Y aquellos que presentan un accidente cerebrovascular es específico para el 89%. O sea, tiene una moderada sensibilidad, pero una alta especificidad. O sea, 89% de los pacientes que presentan estos síntomas efectivamente tienen un accidente cerebrovascular. Tienen un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, acá está. ¿Qué le vamos a pedir a la persona? Que podríamos tener duda. Sonría o muéstreme los dientes. Ok. Ambos lados de la cara son iguales, o sea, hay una simetría. Pero ¿qué ocurriría si es que existiese una sospecha de accidente cerebrovascular? Un lado de la cara no se movería con la misma facilidad que el otro. Acá tenemos sonrisa, sonría y tenemos este lado de la cara, como dice acá, una mueca asimétrica o se le caería una parte de la cara, en términos mucho más coloquiales, ¿ya? ¿Queda claro eso? Primer síntoma, si es que la persona logra, ustedes le van a pedir, sonría, muéstrenme los dientes e inmediatamente van a poder observar esta asimetría facial. Esto pensando en que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares afectan la corteza motora y la corteza sensorial. ¿Por qué? Ojo ahí, porque probablemente si a una persona que uno podría sospechar de un accidente cerebrovascular, pero no un accidente cerebrovascular, como les digo, en la corteza motora o sensorial, sino que puede que esa persona esté presentando un accidente cerebrovascular, pero occipital, y puede que no pueda procesar estímulos visuales, puede que esté ciega, pero no va a tener ninguna simetría facial. Entonces, ¿podríamos descartar la existencia de un accidente cerebrovascular? En absoluto. Entonces, ojo con la sintomatología que da el paciente. Esto es un indicador. Yo creo que por eso tiene una baja sensibilidad, ¿ya? Porque pueden existir pacientes que están cursando con un accidente cerebrovascular, pero que no tienen estas tres condiciones. Entonces, no pensar de que si no tiene parálisis facial, si no se le cae el brazo o no tiene problemas para poder hablar,
no está cursando con un accidente cerebrovascular. Esa es la idea, ese es el mensaje. ¿Ya? ¿Queda claro eso, muchachas? Que no por el hecho de que no tengan ninguna de estas tres condiciones, parálisis facial, descenso del brazo o habla normal, no va a tener un accidente cerebrovascular. Si llegase a tener estas tres condiciones, es altamente probable que sea un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en la parálisis facial? Va a existir una asimetría facial, ¿ya? No va, ambas hemicaras, por así decirlo, o ambos lados de la cara no van a tener la misma movilidad, la misma expresión. Entonces, si llega a ocurrir eso, puede ser altamente sugerente de que es un accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa con el descenso de los brazos? El paciente extiende los brazos. Acá hay dos alternativas, que uno, ya le pedimos al paciente, oiga, señora María, cierra los ojos. Y uno le toma los brazos y lo dejamos ahí por 10 segundos, con las palmas hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Va a existir descenso, caída de un brazo, que puede ser gradual, lo cual puede indicar que la severidad del accidente cerebrovascular no es tan grave, pero existe la posibilidad de que ese brazo caiga. Y eso podría dar cuenta de que el deterioro o el daño que está ocurriendo en el cerebro es mucho mayor. ¿Ya? Entonces acá, anormal, un brazo no se mueve o un brazo está más bajo en comparación con el otro. ¿Ya? Ah, ya. Entonces uno le puede llevar los brazos hacia arriba y va con los ojos cerrados y vamos a observar que un brazo comienza a bajar. O lo otro es que uno le pida al paciente, oiga, señora Juanita, levante los brazos y quedamos desfasados, quedamos con una asimetría, de nuevo, una asimetría en la movilidad de la extremidad superior, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos dos elementos. Si Disculpen que sea tan insistente, pero si tenemos una asimetría facial, si le decimos a la señora María, sonría, muéstreme los dientes, y se observa una asimetría, después le pedimos que levante los brazos y observamos una simetría que es del mismo lado de la simetría facial. Ya tenemos dos. Y si después no, por acá. Y si después le pedimos, señora María, diga el siguiente refrán. A caballo regalado no se le miran los dientes. Y la señora dice, "Ah, pues, no, no, diente". Claramente uno podría sospechar de que, porque no se entiende 100%, pero sí uno logra entender de que está reproduciendo las mismas palabras que le acabo de decir, pero con una articulación de las palabras afectada. Eso nos podría indicar de que existe una alteración del centro del habla ubicada en el área de Broca, corteza frontal, ya lóbulo frontal. Entonces, si yo le pido, y aquí esto puede ser cualquier frase, no tiene que ser precisamente esta, porque tiene la R, porque tiene la V, porque tiene la E. No, puede ser incluso su nombre completo y dirección. Dígame, ¿cuál es su nombre completo? Ah, ya, claramente no es un habla normal, sino que sería un habla anormal. ¿Por qué? Porque el paciente arrastra las palabras
por una parte, o no utiliza las palabras correctas, o no puede hablar, ¿ya? Así que, ojo con eso. ¿Cómo vamos a saber si un paciente, repasen esto, cierren los ojos, repasen conmigo? ¿Cómo vamos a saber si es que hay signos de un accidente cerebrovascular? Es porque vamos a ocupar la escala de Cincinnati. ¿Y qué tenemos que hacer en la escala de evaluación de Cincinnati? Le tenemos que pedir que sonría o que nos muestre los dientes. Tenemos que pedirle que levante los brazos y vamos a ver alguna simetría en la altura de los brazos y le vamos a pedir que diga su nombre completo o algún refrán. Pájaro en mano, mejor es tener un pájaro en la mano que 100 volando. Y ahí probablemente se va a tener serias dificultades. Teniendo esos tres puntos positivos, si en cada uno, si tenemos parálisis facial asimetría, si tenemos descenso del brazo, asimetría con respecto al otro, si no tiene una capacidad para poder articular palabras, es que inmediatamente a un centro hospitalario, a un centro de urgencia, para que pueda ser evaluado y pueda recibir una evaluación neurológica y, o, como ocurrió con la compañera Daniela, pueda ser trasladado a un centro donde puedan realizar un escáner de cerebro y puedan luego definir si es candidato o no a un tratamiento trombolítico o si es necesario derivar a un centro neuroquirúrgico como puede ser acá en Santiago el instituto o el hospital, Instituto de Neurocirugía. Perfecto. ¿Ya? En el caso que sea hemorrágico, en el caso que sea un accidente cerebrovascular demasiado extenso. Interesante. Acuérdense, escala de Cincinnati, parálisis facial, descenso del brazo, habla normal. O diga su nombre o pronuncie una frase simple pero coherente. ¿Ya? O Profe, buenas noches, dígame. disculpe, consulta. Esto, esto le puede suceder a una persona que está como bajo de mucho estrés también, ¿cierto? ¿O por qué Eh, da? o sea, el estrés en cierta medida puede llegar a producir sintomatología que a veces se puede confundir hasta casi con, no sé, casi con estados catatónicos, así, no sé. Pero claro, situaciones de estrés perfectamente podrían llegar a generar este tipo a lo mejor no tanto, ya quizás el levantar los brazos, ahí como que sería como un poco forzado, tratar de forzar que tengamos una alteración del lenguaje producto del estrés. Claro, tendría que ser un estrés, claro, bien severo, bien grave, para poder llegar a generar una afectación de una región de un par de milímetros a nivel de corteza frontal. Acá probablemente el estrés podría llegar a generar quizás una parálisis facial, pero no de causa central, no porque se me afectó la corteza motora a nivel cerebral, sino porque probablemente se pudo haber afectado un nervio facial, una rama motora del nervio facial. Por ejemplo, estrés, es sabido que a veces el estrés puede generar algún grado de afectación de nervios periféricos y podría quizás explicar una parálisis facial. Pero habría que no te podría decir así como, no, sí, y a lo mejor la otra posible causa de asimetría facial, e incapacidad para mantener los brazos a la misma altura y para poder tener alteraciones del habla puede ser atribuido al estrés, no te lo podría decir. Ahora, el Ya, profe, estrés gracias. El estrés puede
causar muchas cosas. Pero claro, yo creo que habría que establecer lo que llaman en medicina un diagnóstico diferencial. Y hay casos en donde llegan personas incluso con una sintomatología muy similar. Y claro, y ante la duda, por eso les digo que la escala de Cincinnati no tiene muy buena sensibilidad. O sea, existe la posibilidad de que teniendo estos tres casos, a lo mejor no sea un accidente cerebrovascular, sino que sea otra cosa. Y para poder descartar que no sea otra cosa, yo creo que ahí la clave es poder realizar un escáner de cerebro que nos permitiría descartar la existencia de una lesión isquémica o una lesión hemorrágica. Yo creo que esa sería como Claro, había que ir de todas maneras, consultar, indicar cuáles son los síntomas y, eh, y que hagan un escáner, que tomen imágenes del cerebro para ver si es que hay algo ahí que pudiese existir, que pudiese explicar esta sintomatología. ¿Ya? Algo les iba a decir. Sintomatología. mm, Ya, eso. Sí. Ahora, considerar de nuevo, si es que no tiene estos tres síntomas, no quiere decir que no esté cursando con un accidente cerebrovascular, porque pueden haber otras sintomatologías, por ejemplo, alteración de la visión, alucinaciones, sordera, eh, por ejemplo, ¿ya? Tan amplio, la sintomatología, convulsiones incluso, la sintomatología puede ser tan amplia, tan variada como funciones cerebrales existentes, ¿ya? Así que eso. Evaluaciones fundamentales del SEM, esto ya deja, ahí tenía mi mamá tenía uno y dos, ya, modo, ¿no? A la urgencia. Chuta, increíble. No, heavy. Heavy cuando es cercano, cuando es cercano. Y claro, yo creo que la ventaja que van a tener ustedes ahora es el hecho en cierta medida, de ser responsables, ¿ya? De ser responsables en cuanto a la identificación de estos cuadros. Y si bien implica responsabilidad, implica también una oportunidad para poder ayudar a personas que a lo mejor no saben o no logran identificar estas cosas. Y eso, o sea, desde el punto de vista, claro, ahí uno puede abrir una ventana tremenda del beneficio social, de la ayuda, de contribuir al cuidado del otro, de tratar de promover la salud del otro, de evitar que imagínense que pueden llegar a salvar, ya, pueden llegar a salvar la vida de una persona, pero si logran identificar un accidente cerebrovascular en evolución, mm, de una manera precoz, logran sugerir un traslado inmediato de la paciente a un centro especializado de salud y esa persona puede llegar a recibir el tratamiento trombolítico oportuno que que permite restablecer el flujo sanguíneo hacia esa área del cerebro afectada, es como, ya, listo, un porotito. Y eso es lo que se busca con los primeros auxilios. Tratar de otorgar primeros auxilios y tratar de evitar que la situación se complique y salvar la vida. Yo creo que ahí es como, oh, ¿ya? Así que, sí, es emocionante, es emocionante, ¿ya? Y acá, nuevamente, vamos acá, acá, eh,
Ya esto es básicamente eh, lo que ocurre en el servicio de emergencia, ya del servicio de urgencia. El paciente llega a la unidad, ahí evalúan vía aérea, evalúan la circulación, evalúan cómo está respirando, si es necesario aportan oxígeno, evalúan nuevamente la escala de Cincinnati, aplican la escala de Cincinnati, establece el tiempo cero del paciente, ya es necesario cuándo aparecieron los síntomas para poder establecer la evolución o el tiempo que ha transcurrido desde el inicio de los síntomas. Hay un triage, hay una evaluación, ya se alerta al hospital, a otro hospital en el caso de que el centro al que ustedes lo llevaron inicialmente no cuente con TAC, no cuente con resonancia. Acá compruebe el nivel de glucosa porque la glucosa en condiciones de hiperglicemia aumenta la cantidad de glicemia en la sangre, puede llegar a empeorar el pronóstico, ¿ya? Y acá yo creo que la conclusión, que es lo mismo que ocurre en el corazón, va, sí, claro, en el corazón cada minuto que transcurre desde la aparición de los síntomas, desde el dolor opresivo en el pecho irradiado al brazo izquierdo y también mandíbula o espalda con sensación inminente de muerte, cada vez que pasa desde ese síntoma inicial, es que vamos a tener la posibilidad de rescatar células cardíacas. Acá ocurre exactamente lo mismo. El tiempo es cerebro. Y puede existir y también, claro, puede existir la posibilidad de que nos equivoquemos, pero vamos a salir de la duda y podríamos eventualmente identificar quizás efectivamente un cuadro cerebral, ya un evento cerebral. Ya, y acá esto es básicamente manejo hospitalario, se evalúan signos vitales, se administra oxígeno si es que la saturación está baja, van a tomar exámenes, van a tratar la hipoglicemia, van a estar evaluando constantemente cómo va evolucionando el deterioro motor, sensitivo. Va a haber un equipo de accidente cerebrovascular monitorizando, haciendo un seguimiento exhaustivo. Van a tratar de trasladarlo a una unidad de accidente cerebrovascular, ¿ya? Van a tomar electrocardiogramas y va a ser importante tomar un escáner de cerebro para ver si es que existe, si es que es un accidente isquémico o es un accidente hemorrágico y si es hemorrágico, está contraindicado el tratamiento fibrinolítico y habría que avisar al neurocirujano para ver si es que amerita, dependiendo de la cuantía de la hemorragia, porque puede ser una hemorragia bien localizada intracerebral o puede ser una tremenda hemorragia intracerebral con efecto de masa que desplaza parte del cerebro hacia la otra línea media, no lo sabemos, ¿ya? Y que a lo mejor requiere un tratamiento neuroquirúrgico. Si es solo un accidente isquémico, van a pensar en un tratamiento fibrinolítico o una trombolisis. ¿No? Y aquí se describe el tratamiento fibrinolítico, cuáles son las recomendaciones antes de las 3 horas de los síntomas y hasta 4 o 5, pero ya ahí la utilidad o el pronóstico disminuye porque ya han transcurrido 4 o 5 horas desde que ocurrió la interrupción del flujo sanguíneo hacia esa región cerebral. Entonces, ya vamos a tener hartas neuronas muertas de esa zona. Pu- pu. La idea es que se apliquen protocolos claros y una vez que se ha realizado el tratamiento fibrinolítico, hay que evaluar el comportamiento de los síntomas. Si es que van disminuyendo la sintomatología post-tratamiento o si es que existe alguna complicación asociada al tratamiento fibrinolítico. ¿Ya?
Eso era lo que les decía. No va a estar contraindicado para estos casos, que ha sufrido un TEC o un ACV en los últimos 3 meses. En el caso de que exista una hemorragia subaracnoidea, una punción arterial en una zona no comprimible. Eso es básicamente aquellas condiciones necesarias para poder realizar tratamiento fibrinolítico. Manejo de la presión arterial. Hay que evaluar que post tratamiento fibrinolítico no aparezcan hemorragias activas, ¿ya? ¿Por qué? Porque podría ser una complicación del tratamiento fibrinolítico o también estaría contraindicado en el caso de lesiones hemorrágicas. Imagínense que, claro, sufrió un accidente cerebrovascular, se cayó, se pegó en la cabeza y tuvo un sangrado acá profuso o siempre puede ser peor. En esos casos, se tiene que evaluar caso a caso. Y en realidad, recuento de plaquetas son exámenes generales, ¿no? Nuevamente, control de glicemia, TAC, cuándo no hacer el tratamiento fibrinolítico, cuando los síntomas menores o mejoran rápidamente. Eso era lo que le decía, sí. Si tenemos síntomas de ACV, por ejemplo, solo asimetría facial, y que después en el transcurso del traslado al hospital comienzan a mejorar rápidamente, probablemente el propio cuerpo humano, el propio sistema logró trombolizar ese coágulo, se logró disolver y se logró restablecer el flujo sanguíneo. ¿Ya? Criterios de exclusión o aquellos pacientes que presentaron convulsiones al inicio, pero que fue solo post-accidente cerebrovascular, pero mínimo. Cirugía mayor, traumatismo grave en los últimos 14 días, ahí estarían fuera. En el caso de que tuviese una hemorragia del tracto urinario, gastrointestinal, no lo someten a tratamiento fibrinolítico. Y en el caso de que tengan un accidente, un infarto agudo al miocardio. ¿Oh? Efectos adversos, hemorragia intracraneal es una complicación y complicaciones hemorrágicas que pueden variar de menores a graves, pueden generar hipotensión transitoria, no requieren la administración de anticoagulantes y eso más de lo mismo. Uf, uf, uf. Eso es todo manejo más médico. Nicardipina. ¿Para qué sirve la nicardipina? Entonces, como conclusión, 70% de los ACV son de carácter isquémico y un 30% hemorrágico. ¿Ya? Recordar las 8D, que probablemente ya está, pero se nos olvidaron. ¿Ya? Pero seguir una secuencia lógica de pasos. Siempre consideran que mientras más pronto traslademos al paciente con síntomas, vamos a tener mejor pronóstico. Vamos a tener que trasladarlo al servicio de emergencia y el tiempo es cerebro. Eso. Dudas, consultas. Es harta información, pero yo creo que tenemos que quedarnos con cada una con la identificación de la sintomatología, en especial la escala de Cincinnati. Eso. Si no hay... Profesor, disculpe, al respecto de la escala de Cincinnati, yo tenía entendido que al menos uno de los síntomas era como considerado urgente para el paciente, para la persona. Al menos uno de los tres, claro, si son los tres, obviamente es grave.
Y ahí ya, sí, sí uno como que, oye, se encamina con el diagnóstico de accidente cerebrovascular, pero no se que tenía entendido eso, que al menos uno de ellos es importante también como considerarlo como una emergencia. claro, sí, o sea, claro, yo creo que tienen un efecto sumativo. O sea, créanme que si yo veo a mi mamá con tan solo uno de esos, ¿ahí? Con tan solo uno de esos, no voy a esperar a que llegue. No, voy a estar relajado. No, yo creo que debe ser un accidente cerebrovascular chiquitito. No, me relajo. No, o sea, con uno de esos, a la clínica, a la urgencia, a donde sea. Ahora, nuevamente, si uno, igual es grave. Dos, más grave. Tres, más grave, ¿ya? Y piensen que, como aparecía ahí ese porcentaje de sensibilidad y especificidad, existe una alta probabilidad de que en la medida que la persona tenga los tres síntomas, eh, sea altamente probable de que esté cursando con un accidente cerebrovascular. Así que, sí, no. Claro, y puede ser asimetría facial, o puede ser asimetría de brazo, o incluso puede ser alteración del lenguaje, ¿ya? Pero sí, no, ninguno es superior a otro, y ante la presencia de uno, yo lo llevo. ¿Por qué? Porque puede que sea solo un infarto en esa zona, pero podría llegar a ocurrir un infarto en otra zona, ¿ya? Y ahí podrían ir sumándose. De veras que hoy día jugaba Chile, po. Ahora recién me acordé. Pero bueno, ya sabemos que va a perder así. Ya no están jugando a nada. Así que eso. ¿Ya? Si no hay más dudas, dejamos hasta acá y nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias, profe. Ya pues, Oka, cualquier duda, ahí me la hacen saber. Creo que me metieron al chat hoy día, así que cualquier duda, por ahí, ¿ya? Chao. Ya, y creo que a ustedes les dije, creo que ya podrían hacer las pruebas, las evaluaciones del módulo uno y módulo 2, ¿ya? Esto que empezamos a ver ahora ya correspondería al módulo 3, ¿ya? Ok, gracias. Ok, Ya. adiós, Chao, chao. chao.